Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, simplemente en cuanto a esos récords de causas penales de ministros, diputados, condenas, partidos condenados, creo que el récord del Partido Popular es difícilmente batible. Nosotros nos dedicamos a la lucha contra la corrupción y contra todo tipo de criminalidad. Le diré, y hablando de la Guardia Civil y de la UCO, un 37% más en su RPT, un 77% más de efectivos desde el 2018. Tiene una tasa de cobertura superior al 100% contando las comisiones de servicio. En el día de ayer, 150 plazas nuevas se han creado para la UCO. Nosotros, ahí es donde trabajamos, dando medios y evidentemente no actuando y evidentemente no instrumentalizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso, como usted se refiere, a la Guardia Civil, sino lo contrario. No creo que habrá escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil y en concreto de la UCO que haya existido alguna interferencia, más bien todo lo contrario. Tienen los cauces reglamentarios, nunca han referido nada al respecto, pero es más, preguntados internamente han manifestado todo lo contrario, el respeto a su trabajo. No hemos recibido ninguna contrariedad en ese sentido de las autoridades judiciales. ¿Cree usted que si hubiera existido algo no hubieran actuado conforme si no se respetara su trabajo? Seamos aquí todos serios. Aquí se trabaja, se dan medios y se lucha contra la corrupción. Y me remito a ese trabajo tan espléndido que están desarrollando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso la Guardia Civil y tienen el respaldo de este ministro del Gobierno y de la directora de la Guardia Civil. A diferencia de ustedes, nosotros trabajamos en el fondo, en la lucha. No nos quedamos en los márgenes, como hace usted, dedicándose exclusivamente a difamar y a referirse a personas que no le pueden a usted contestar. Pero no se preocupe, nosotros seguimos luchando contra la corrupción, yendo al fondo y garantizando la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, señor ministro. Señor Tellado. Insisto, la cúpula de la Guardia Civil conspirando contra la Guardia Civil. ¿Por qué nos mintió usted? ¿Actuaba la directora general de la Guardia Civil por su cuenta o a su dictado? Gracias, señor Tellado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Insisto, un ministro del Interior del PP creando pruebas falsas, creando la policía patriótica, sentado en el banquillo por un delito de corrupción grave. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado don Nacho Martín Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Doy la pregunta por formulada, presidenta. Muchas gracias, señor Martín. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Martín, pues contestarle que evidentemente no hay ninguna alternativa entre permanecer en este Gobierno o atenerse al principio de legalidad, porque este Gobierno se atiene estrictamente al principio de legalidad en todas sus actuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Martín, cuando quiera. Sí, gracias, presidenta. Bien, señor ministro Marlaska, con el debido respeto, debo decirle que su respuesta a mi compañero, el portavoz, el señor Miguel Tellado, sobre su relación con la señora Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, es un insulto a la inteligencia de los españoles. Supone una degradación de la institución en la que estamos hoy aquí reunidos. Su respuesta demuestra lo que se ha dado en llamar la institucionalización de la mentira por este Gobierno, que está llegando a cotas de indignidad moral que realmente a los españoles nos genera mucha desazón. Es imprescindible que se convoquen elecciones en este país y, a pesar de lo que haga la mayoría de la mesa con la aquiescencia de la
presidenta, la señora Armengol, y de los socios parlamentarios del señor Sánchez, es absolutamente imprescindible que se convoquen elecciones. La manera de ejercer la presidencia de esta Cámara, a mí como catalán, señor Marlaska, me empieza a recordar mucho la manera como se ejercía la presidencia en el Parlament de Cataluña en los años más duros del golpe a la democracia del año 17, con la señora Carme Forcadell al frente de la institución. Y debo decirle, señor Marlaska, que usted ya no es siquiera una decepción para los españoles. Lleva usted 8 años asumiendo una forma de hacer política contra los jueces, contra el Estado de Derecho. A mí me parece especialmente grave en su situación, señor Marlaska. Usted es juez de carrera. ¿Cómo va a mirar a la cara de sus excompañeros cuando vuelva usted a su puesto después de haber participado en un gobierno que desprecia a los jueces, que les acusa públicamente de prevaricar? Cuando yo en Cataluña veía a líderes, por llamarlos de alguna manera, como el señor Puigdemont o el señor Junqueras, acusar semana tras semana a los jueces de prevaricar, insultarles, degradarles, desprestigiarles, me parecía que habíamos tocado fondo desde el punto de vista democrático, pero entonces por lo menos había un gobierno que defendía la unidad de España, la ley y la libertad y la justicia para todos los españoles. Ahora, por desgracia, no tenemos esto. Y el señor Bolaños ha dicho una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Dice el señor Bolaños que la cloaca no ha funcionado, que en eso estamos todos de acuerdo. Bien, yo no estoy del todo de acuerdo en que no haya funcionado porque ha habido consecuencias para algunos agentes de la UCO, pero le diré una cosa. Usted, señor Bolaños, acaba de reconocer que efectivamente existe esa cloaca. Esa cloaca de podredumbre moral y de indignidad que ha llevado a cabo este gobierno y que realmente tiene hartos a todos los españoles. Los españoles quieren elecciones para pasar página de este periodo tan negro de la historia de España que ha sido... Señor Martín, se le ha terminado el tiempo. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Martín, ya no sé por dónde contestarle porque me ha obviado. No se ha dirigido a mí en ningún momento, ni al Ministerio del Interior, ni ha hecho ninguna referencia. Usted me habla a ese respecto, le volveré a decir, respecto a la Guardia Civil, respecto a la UCO, más medios, tanto personales como materiales, más financiación, más posibilidades de lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, etcétera. De eso se trata. Llevamos 8 años donde ya hemos incrementado, tenemos el número histórico de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional. Con el Partido Popular, con el que ahora usted está, se perdieron más de 12.000 agentes, hemos recuperado más de 18.000. Un incremento salarial más del 40%, 1.900 millones en infraestructuras. Pero sobre todo, y en lo que aquí interesa, dejando que trabajen en parámetros de legalidad, neutralidad y profesionalidad, dándoles todos los medios. Y como juez de carrera, de eso sí que me he preocupado, de que tengan todos los medios a esos fines y sin ningún tipo de interferencia. Usted habla de las cloacas. Se está investigando, sí, una cloaca y hechos muy graves, es cierto, pero evidentemente ajenos al Gobierno, ajenos al Ministerio del Interior. Les recuerdo... Ya sé que les molesta, pero tranquilamente podemos hablar. Les recuerdo lo que pasaba con los gobiernos del Partido Popular. Y usted me hablaba de una cuestión muy clara, señor Martín. Me hablaba si había cómo lo de elegir entre legalidad y pertenecer a un gobierno. Mire, yo no he tenido ninguna opción de elegir porque este gobierno se atiene a la legalidad. Pero yendo a su caso, usted, cuando pasó de Ciudadanos al Partido Popular, sí que eligió. Y entonces yo le diría, ¿qué opinión le merecía a usted todo lo relativo a las cloacas del Partido Popular? Lo de investigar a los líderes de otros partidos políticos. ¿Qué opinión le merecía todo eso? Usted sí que eligió el partido de las cloacas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula el diputado don Alberto Ibáñez Mezquita, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que tiene la palabra cuando quiera. Señor ministro, ¿cree que la policía actúa igual con una maestra jubilada a la que agrede por la espalda por defender la escuela pública que, por ejemplo, a una condesa
que corta calles, que atropella a agentes de tráfico y esconde Goyas en su palacete. Señor ministro, ¿cree usted que la policía nos trata igual a usted y a mí, que somos blancos y no nos para por la calle, que a hombres negros que les para con redadas racistas, incluso les tortura como cuando intenta deportarlos como a Henry Josué interno en el CIE de Valencia? Muchas gracias, señor Ibáñez. Señor ministro, cuando quiera, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ibáñez, se lo voy a decir muy claro. Los 160.000 funcionarios, policías nacionales y guardias civiles de este país trabajan y garantizan un marco de seguridad para que usted, yo y todos podamos realizar y desarrollar nuestros derechos y libertades. Cuando hay un suceso como el que usted ha referido de la profesora jubilada en Valencia, donde este ministro no tiene ningún problema en referir una actuación, a mi entender, ajena a los principios de proporcionalidad, hay los mecanismos necesarios para actuar internos y se actúa y se abrió un expediente y en este caso, además, la propia víctima denunció y hay una causa judicial. Estemos a ese pronunciamiento judicial, tenemos los mecanismos necesarios y se actúan y se articulan cuando hay una desviación en el correcto desarrollo del proceder de cualquier agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad como de cualquier otro funcionario. Trabajamos en ellos, pero le digo, la inmensa mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y usted seguro que es testigo de ello, garantizan el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Y eso, evidentemente, casos absolutamente esporádicos no lo pueden poner en tela de juicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro, es evidente que no todo el cuerpo es igual y que, afortunadamente, mayoritariamente tratan bien a los ciudadanos, pero negar que no trata igual a una maestra de la escuela pública que a Esperanza Aguirre, que no trata igual a un hombre blanco que a un hombre negro, que a un neonazi de un ultra de fútbol, que a un activista pro-palestino, que a Rafa Mir o a las jóvenes abusadas, es también negar la realidad. La mejor defensa del cuerpo de policía es ser implacable con los comportamientos inaceptables, es aceptar su libertad sindical y es democratizar, pero también dejar de tomar cafés con quien no toca. Tristemente a ustedes les pasará como les ocurrió con los jueces, que es que cuando nosotros advertíamos que había casos de lawfare contra líderes de izquierdas e independentistas, el PSOE callaba. Ahora tenemos ministros de su partido que incluso contestan al Tribunal Supremo que hay jueces que prevarican y si no son ellos, es alguien de su entorno. Señor ministro, urge acabar con la corrupción, venga de donde venga, y también con los corruptores. Pero la mejor garantía para poder luchar contra la corrupción es terminar con el que pueda hacer que haga. Necesitamos que nadie controle a los jueces por la puerta de atrás, pero también necesitamos que la policía judicial no tenga dos velocidades. Señor ministro, hoy hemos escuchado una afirmación profundamente grave de la señora Esther Muñoz, y es que ha dicho que el Estado se defiende del Gobierno de España. ¿Cree usted que la policía judicial investiga igual a los partidos de izquierdas que de derechas? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Señor ministro, cuando quiera, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ibáñez, vuelvo a repetir. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar el marco de seguridad para que todos ejerzamos nuestros derechos y libertades y para luchar, evidentemente, contra la delincuencia y, entre ella, de manera muy especial, contra la corrupción. Pero le diré una cosa, porque la derecha y mucha gente parece que confunde. No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. La UCO y la UDEF, y tiene que tener bien claro, actúa bajo la dirección de fiscales y jueces. Y serán fiscales y jueces los que determinen. Ni la UCO, ni la UDEF, ni nadie debe de hacer ni inferencias, ni conclusiones, ni condenar a nadie. Y eso es la neutralidad. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas. Y bajo la dirección, vuelvo a decir, de fiscales y jueces. Aquí es eso, y en eso trabajamos. Yo trabajo en dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios para que actúen como policía judicial bajo la dirección de jueces y fiscales. Eso es el Estado de Derecho, y no utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Indústria i Turismo. La fórmula el diputado don Jordi Salvador i Duc, del grup parlamentari republicà, que té la paraula. Bon dia, senyor president. A Tarragona, 687 persones de Dau no dormen tranquil·les. Avui hi ha unes quantes aquí dalt que s'han aixecat més aviat a les 5 del matí per escoltar la seva resposta. L'empresa ha anunciat un ERO de 138 acomiadaments. I el comitè ho diu clar, les plantes funcionen, aquí no sobra ningú, al contrari, hi ha més feina per treballador, no acomiaden perquè perdin diners, acomiaden per guanyar-ne més. I darrere de Dau hi ha tot un sector amb por, la química, la indústria de les indústries. A Catalunya, el darrer mes, hi ha hagut 1.400 acomiadaments per ERO. Li pregunto de veritat, què pensa fer el govern davant de casos com aquests? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salvador. Senyor ministre. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, diputat Salvador, pel seu interès sobre un dels 3 grans sectors industrials que tenim, el sector que més exporta en la nostra economia i que és bàsic per molts processos industrials. És evident que per nosaltres aquest és un sector estratègic i el que li he de dir és que estem treballant primer per minimitzar la decisió i, per tant, minimitzar els llocs de treball afectats, garantint el futur d'aquesta companyia, garantint el futur del complex petroquímic de Tarragona i, evidentment, tenint una estratègia per fomentar la fortalesa del sector químic. En el sector químic hi ha la farmaquímica, que està creixent molt i bé, la química de consum, que també està creixent, i, evidentment, la química bàsica és la que afronta més reptes. Li he de recordar que a Europa ha disminuït un 31% la química bàsica i estem treballant perquè a Espanya, que ha disminuït només el 9%, doncs tingui fortalesa. Per tant, estem treballant amb un seguit de mesures que passen per treballar amb el Govern de la Generalitat, amb la EQT, i per tant amb l'Associació d'Empreses de Tarragona, i també amb FEICE, amb el que estem treballant en diferents fronts, a Europa, a Catalunya i també des de polítiques d'Espanya. Per tant, li he de dir que estem treballant per fer que Dow Chemical minimitzi aquest impacte amb la seguretat i amb la tranquil·litat que els centres productius de polímers o el cràquer són centres productius que es mantenen i es mantindran i, per tant, és un projecte que té continuïtat a Espanya i a Catalunya. Moltes gràcies, senyor ministre. Senyor Salvador, quan vulgui. Senyor ministre, li demano 2 coses. Una, recuperem l'autorització administrativa dels EROs, la que es va carregar la reforma del 2012. Això és protegir els treballadors. I 2, barreres reals a la deslocalització, que no es pugui acomiadar guanyant diners i marxar com si res. I és possible en la llei d'indústries que vostès tenen, però cal voluntat política. Vostès van registrar la llei d'indústria fa 1 any i mig i encara no han tancat ni el termini d'esmenes. L'han prorrogat més de 40 vegades, no la tramiten, la congelen. I per acabar, senyor ministre, per la indústria militar, la Dual ha mobilitzat més de 25.000 milions d'euros per decret, sense passar pel Congrés, mentre que per la química de Tarragona ni tan sols una llei que no deixen ni debatre. On són les presses, senyor ministre? Per les armes o per la gent? Des d'Esquerra Republicana el que volem és que les plantes no tanquin i que la gent no perdi la feina. Tant de bo hi hagués la mateixa voluntat que hi ha en aquests moments per repartir-se els 800.000 milions d'euros que Europa dona per a la indústria dual, és a dir, la militar, que per salvar la indústria química i salvar altres indústries amb un retorn social i econòmic important per a aquest país. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salvador. Senyor ministre. Sí, senyor Salvador, compartim la preocupació, però li he d'expressar, primer, que nosaltres estem fent suports directes sobre la companyia, compensació de CO2, aportació directa a electrointensius pel gas. El Real Decret que vam aprovar tots plegats el mes de març ha tingut un gran efecte per defensar aquest projecte i estem debatent i defensant des d'Europa en política comercial defensiva, amb la Critical Chemical Alliance també estem treballant i, evidentment, estem fent polítiques de defensa comercial europea. Per tant, nosaltres estem treballant. Dow Chemical té un futur claríssim a Tarragona i, per tant, treballarem per minimitzar l'impacte d'aquesta.
Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La fórmula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ministra, su gobierno está viviendo otro mes negro de corrupción, pero mientras los españoles ven indignados los escándalos de Zapatero, de Leide y de P.S., muchos tienen una preocupación más cercana: encontrar una vivienda y llegar a fin de mes. Hoy le quiero hablar en nombre de esos españoles, de los jóvenes obligados a compartir piso, de las parejas que no pueden formar una familia porque acceder a una vivienda es imposible. Personas que solo quieren independizarse, formar un hogar y crear un proyecto de vida. La pregunta es: ¿están hoy mejor que cuando ustedes llegaron al Gobierno? Y la respuesta es evidente. Tras 8 años de políticas socialistas, la vivienda es la principal preocupación de los españoles. Los alquileres han subido un 40% y la vivienda un 64%. Y su ley de vivienda ha sido un fracaso total. En Cataluña, el paraíso del intervencionismo socialista, 50.000 viviendas se han retirado del parque de alquiler y, como consecuencia, 300 personas compiten por cada vivienda que se pone en alquiler. Su corrupción no está tapando su buena gestión, como querían vender, está tapando su mala gestión. Le reconozco que en los últimos días ha tomado medidas. Ha presentado un plan de vivienda que descarga toda la responsabilidad en las comunidades autónomas y una campaña de propaganda que echa la culpa de todos los males a las comunidades autónomas. Una campaña, por cierto, ministra, que es pura desinformación y que debería retirar de inmediato, como retiró en octubre aquella en la que se mofaba de los que compartían piso. Pero mire, si después de 8 años de gobierno socialista los precios se han disparado, los jóvenes no se emancipan, la ocupación aumenta y usted dice no tener ninguna responsabilidad en todo esto, entonces, ¿para qué sirve el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana?